desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de lo que no ha ocurrido en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Habréis echado en falta el capítulo de previo y vamos a hablar también de lo que va a ocurrir o de lo que conocemos ya para el Gran Premio de Mónaco. Además, tendremos algunas noticias que han saltado durante esta semana. Y bueno, seguro que sale algún tema más que no tenemos puesto en el guión. Para el podcast de hoy tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola chicos, hola a todos y todas. Por fin, de nuevo por aquí. Y tengo también conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, más tarde José pues tiene la oportunidad de escaparse de la reunión en la que está atrapado, pues se nos unirá. Vamos a empezar por lo primero. Como digo, la semana pasada habría tocado previo del Gran Premio de Emilia-Romagna. Esta semana tendríamos el resumen de la carrera, pero no lo hemos podido tener. Seguramente todos, pues hayáis estado al tanto prácticamente desde mediados de semana, que es cuando se produjo todo este hecho. En la zona del circuito de Imola, de Emilia-Romagna, toda esa zona pues ha habido unas inundaciones bastante importantes, ha habido muertos en esas poblaciones, ha habido pues desaparecidos, daños materiales bastante elevados y si esto ya no fuese suficiente pues para que se aplazase el Gran Premio de Imola por donde estaba ubicado, pues el circuito también se ha visto comprometido. Estaban trabajando los operarios en el circuito, los evacuaron con tiempo, no hubo problemas, gracias a Dios, en cuanto a daños personales que lamentar en el circuito, pero les bloquearon el acceso. Se produjeron seguramente daños de material, sobre todo el control de la FIA y de posiblemente algún equipo. Y dado pues las restricciones, que los servicios de emergencias pues no estaban para atender tonterías, pues el Gran Premio de Emilia-Romagna se canceló rápidamente. Una decisión bastante simple pero bastante rápida, la que ha tomado la Fórmula 1. Y pues se aplazó, se suspendió en ese momento. Ya sabemos que no se correrá esta temporada y que además creo que ya está confirmado que hay una extensión de un año, o sea, finalizaba, si no recuerdo mal, el contrato en el 25, lo van a renovar automáticamente hasta el 26 y queda obviamente pues digamos el pago de este año pues queda para ese año añadido que han puesto al contrato que ya tenían firmado. Confirmado no está, pero pinta eso, ¿no? Que extiendan un año for free debido a esta causa de fuerza mayor y pinta eso, ¿no? Habrá que ver cuántos grandes premios habrá en 2026, entonces. Porque dijiste 2026, ¿no? Y creo que era hasta 2025 cuando tenían el contrato firmado y extenderían hasta 2026, efectivamente. Bueno, las carreras, el tope que marca el reglamento, ¿cuánto era? 25, así, desde la última vez que lo aumentaron. O sea, vamos a llegar a ese tope seguro. No sé si ya el año que viene o el siguiente, pero haceros a la idea, 25 mínimo. Iba a decir que el tope del reglamento, si nos apuramos, es una carrera al fin de semana, pero bueno, ahora con toda la historia de las carreras al sprint, pueden ser hasta 2, o sea que... Pero supongo que limitarán a un circuito por fin de semana. O sea, ahí está ya el límite. Sí, que claro, que ahora también tenemos que, desde hace 3 años que tenemos que contar también las carreras estas sprint, con lo cual tenemos más de 20 y tantas, tenemos ya 30... Sí, porque este año tocarían 23, 22 realmente, por esta cancelación. No, en realidad 21, ¿no? Porque como también se cayó China. Efectivamente, 21, porque también se cayó China.
y de esas 21, pues 6 son dobles. Entonces ya pasaríamos de ese límite de las 25. Lo que ha sido una faena es que justo las dos que se han caído han sido prácticamente coincidentes en el tiempo. O sea, en un mes largo hemos tenido una carrera. Ya, sí. Y, o sea, si en vez de haber, o sea, entre comillas, en lo que al calendario se refiere, casi hubiera sido mejor que se hubiese caído Mónaco y no Imola. En el sentido de que hubiéramos tenido carreras cada 15 días y no este apretujamiento y ahora y esa lasitud debido a estas cancelaciones, ¿no? Justo hasta ahora, vaya. Y además, bueno, a ver, como digo, a nivel personal no hay nada que destacar dentro de lo que es la Fórmula 1. Como dije inicialmente, sí que en la zona hubo fallecidos y hubo desaparecidos, con lo cual tenía todo el sentido del mundo la cancelación. Y lo que sí que se pierde, entre comillas, pues era un circuito muy interesante para los equipos para estrenar piezas, que es, digamos, lo que vamos a perder de competición, ¿no? Una carrera esta temporada, una más, una menos, no supone demasiado, pero las mejoras que se iban a introducir en Imola, que había varios equipos que traían cosas interesantes, de los que están arriba, por ejemplo, los dos con motorización Mercedes, tanto la propia Mercedes como Aston Martin ya tenían ahí varias cosas que iban a probar, que iban a introducir en este Gran Premio de Imola, que una vez introducidas, pues ya las veríamos. Entiendo que Mónaco podrían tomar alguna decisión de si les interesaba o no, pero bueno, que ya lo veríamos en estas carreras y que con el tema de la suspensión de este circuito no les vale la pena meterse en historias en el Gran Premio de Mónaco, que es el que viene ahora, porque es un gran premio extraño, con lo cual van a ir con los coches no normales, sin meter esas mejoras, con lo que ya tenían en el Gran Premio anterior. Entonces, digamos que tardamos un poco más en ver esas mejoras y en que los equipos tengan los datos sobre la pista de si esas mejoras son buenas o son malas. Las veremos en España, que es la siguiente carrera, y que ya es un circuito, digamos, más normal, no es un circuito urbano ratonero como es Mónaco, donde las conclusiones, pues pueden no ser muy ajustadas, digamos, a lo que es el resto del calendario, a la mayoría de las carreras. Con lo cual, esas expectativas que podíamos tener para este Gran Premio de Imola, hasta España, vamos a perder 2 grandes premios, el que no se va a disputar y el Gran Premio de Mónaco, para ver esas novedades, ¿no? Quizá les dé tiempo a los equipos pues a traer más cosas, a pulir más alguna de las mejoras, pero desde luego perdemos un poco de tiempo de ver esas mejoras en la pista y que además, bueno, obviamente tienen que tirarse un poco el moco, ¿no? Decir que eran unas mejoras sumamente interesantes, muy positivas, que nos van a dar muchas décimas y que vamos a conseguir pues subir un escalón en la clasificación. Bueno, pues eso es lo que tenían que decir, lo que más o menos han dejado ver y lo que no vamos a poder confirmar, digo, ni la semana pasada que no hubo carrera, ni esta que es un circuito un poco especial para este tipo de cosas. Pero algunas mejoras eran tan importantes que aún así las van a meter en Mónaco. Por ejemplo, Mercedes, que era una mejora importante, la va a poner aquí en Mónaco. Y cuando me refiero a mejora importante es que a simple vista la vais a ver. O sea, llega hasta el punto de que se va a poder ver los cambios, pero como tú dices, seguramente en el Gran Premio de España, aparte por ser el circuito que es, seguramente los viernes van a probar lo que no está escrito. Además, también tienen que probar cosas de neumáticos que después comentaremos, porque se van a introducir neumáticos nuevos y Pirelli les va a traer esas especificaciones nuevas que se van a introducir en Inglaterra para probarlas en los libres del viernes, con lo cual pues van a estar cargaditos los viernes del Gran Premio de España. Pero aún así es cierto que, bueno, seguramente a la gente que tenía, a los equipos que tenían grandes esperanzas de llegar a Imola
en un escenario, entre comillas, tradicional, por así decirlo, con un formato de fin de semana tradicional, aunque en el Gran Premio de Emilia-Romagna íbamos a estrenar un ligero cambio en la clasificación y no era exactamente el fin de semana que acostumbramos, pero se le parecía demasiado y bueno, pues han tenido que rehacer los planes ante la suspensión del Gran Premio. Bueno, y la otra noticia de esta semana, bueno, era un rumor que ya habíamos oído, pero bueno, no teníamos todavía ningún tipo de confirmación. Es algo que vendrá para 2026, aunque obviamente pues ya irá afectando en el día a día del desarrollo y de un poco de los equipos. Y es que esto además, bueno, viene a influir en Red Bull, que es actual equipo donde está este motorista, que es Honda, y viene a afectar también a Aston Martin, que es el equipo donde Honda estará como proveedor de motores en 2026 tras el abandono de Red Bull. Tenemos aquí pues viejos conocidos, esta presentación ha dado para las cosas típicas que vemos en estas presentaciones de Honda. Ha habido comentarios, bueno, sobre lo que en su día decía Fernando Alonso, la experiencia de Fernando Alonso con el motor Honda en McLaren, todas esas alusiones que había hecho Fernando Alonso al motor que tenía en aquel momento en Honda cuando motorizaban el equipo McLaren. Y obviamente, pues a día de hoy el equipo Honda, el motor Honda está funcionando bastante bien en el Red Bull. Es una combinación entre el motor y una aerodinámica bastante superior a la del resto. Y que, bueno, pues han dejado comentarios, han hecho la pregunta de Alonso, porque obviamente en Aston Martin todavía está Fernando Alonso. Seguramente algo ayudará a ese paso hacia Honda en el 2026, aunque ya no esté compitiendo. Y bueno, también han dejado la típico comentario que hace un equipo japonés cada vez que tienen una oportunidad de este estilo. Yo creo que Toyota también las hacía las mismas referencias, Honda lo hace ahora, que bueno, que les gustaría un piloto japonés en el equipo, sería algo deseable y tal, con lo cual ya todos han girado la cabeza hacia Yuki Tsunoda para que cuando Fernando Alonso salga de Aston Martin se retire de la Fórmula 1, porque será probablemente lo que ocurra, que digamos que tome ese volante, ¿no? No sé más si hay así alguna cosa más destacable sobre todo el evento, pero vamos, o sea, es algo, creo que por ahora poca información más tenemos, ¿no? No, poco más de lo que has comentado, que lo has comentado tú. En fin, la decisión tiene cosas positivas y cosas negativas. A ver cómo sale esto a partir de 2026. Lo que sí que es bueno de cara a la categoría en global es que mínimo a partir de ese año vamos a tener 6 equipos pata negra, ¿no? O sea, oficiales 100%, lo cual pues hace años todos subían de la Fórmula 1 y bueno, tener mínimo 6 equipos a priori de 10 oficiales pata negras, pues oye, yo ¿Te creo que refieres es... digamos, equipo, entre comillas, oficial con el motorista y con, digamos, un constructor, ¿no? Sí, 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 oficial, sí. Uh-huh. Que serían Red Bull, Ferrari, Mercedes, Alpine, Audi y este Aston Martin. Con lo cual, pues yo creo que son buenas noticias de cara a la categoría en general, ¿no? Ya a partir de ahí, pues veremos cómo va y después también el resto de equipos que queda por confirmar qué motores van a usar, pues por qué se deciden, ¿no? Me refiero a Williams, Haas, y no sé si queda alguno más por confirmar, pero esto es a ver qué van a confirmar, porque bueno, otra cosa derivada de esta es que, por ejemplo, Mercedes, entre comillas, pierde cuota de poder, una cuota de poder que en algún momento llegó a ser demasiada, porque suministraban a tantos equipos que aquello era demasiado quizás, y bueno, poco a poco se va reduciendo
las fuerzas y más o menos se van equilibrando, que también creo que puede llegar a ser positivo y en fin, a ver qué tal sale la unión de Aston Martin con Honda. Recordemos que además el 2026 es cuando vamos a empezar con cambios normativos importantes a nivel de motores y que bueno, que son cosas además, ya no es que pasemos de motores V8 a V6 o ponerle el turbo o lo que sea, sino que ya empezamos a jugar con cosas como los biocombustibles y bueno, toda esta historia de la sostenibilidad y que desde luego yo creo que ese año va a ser sumamente interesante con tantos motoristas, con tanto cambio no tradicional, no ir pues de un Yo motor creo que tipo no, uno un poco más grande, más pequeño. yo creo que no es tan drástico el cambio como el anterior, ¿no? Que sí que fue en plan casi caos técnico a las primeras de cambio. Creo que no es tanto porque, bueno, la base, que es el V6, se mantiene. A partir de ahí hay unos cambios, el biocombustible, como tú dices, y después, sobre todo, que se carga la parte de recuperación de energía mediante el turbo y aumenta, sí, sobredimensiona muchísimo la obtención de energía procedente de las frenadas, lo que anteriormente conocíamos como KERS, pero yo creo que no es tan drástico como cuando se incorporó bueno, lo que tenemos hoy en día, ¿no? Los V6 turbo con MGUH, MGUK, etcétera, etcétera, que aquello, bueno. ¿Sabes qué ocurre, Emma? Que es que, a ver, hemos pasado a una cilindrada y a unos elementos, como es el haber añadido el turbo, el bajar la cilindrada del motor, que no era nada nuevo en la industria. O sea, no hay nada más, más estándar en lo que son los propios fabricantes de motores a día de hoy que un motor de baja cilindrada y turboalimentado. La verdad es que, vamos, o sea, es su día a día, con lo cual sí, cambia un poco la estructura, pero al final no son cambios tan extraños, ¿no? Pero en cambio esto de los combustibles, no sé, yo creo que ahí va a haber bastantes variables, vamos a tener muchos constructores y yo creo que vamos a tener cosas bastante dispares. Hombre, de la Eso, ecuación seguramente eso sea lo más diferencial, seguramente, porque el resto, a ver, el V6 ya lo tienen, y el resto turbo y la parte que es, yo creo que eso ya a estas alturas de la película lo tienen controlado. Algunos lo aprovechan un poquito más, pero yo creo que lo tienen controlado, con lo cual, pues, quizás lo importante, lo diferencial es lo que dices tú, el tema de los combustibles, y es donde esté el que tenga un suministrador del combustible más avispado, pues podrá tener unos caballitos extra y al final, pues eso es rendimiento. veremos cómo va todo esto, ¿eh? A mí lo único que... me parece que el 2026 falta mogollón todo. De hecho, faltan, ¿no? Son 2 temporadas y media como mínimo. Y no sé, ya tengo, no sé, sobre todo lo de Honda. A mí tanto cambios, al menos por ahora me preocupa poco, pero la curiosidad de a ver qué ocurre, ¿no? con Honda y Aston Martin y sobre todo si seguirá o no Fernando Alonso, implicaciones que puede tener a la hora de si Fernando deja la categoría y se va a otras como la Indy, si seguiría el veto o no, no sé. Tengo curiosidad por ver cómo evoluciona todo esto, ¿no? Bueno, ahí Alonso no hace mucho descartó lo de la triple corona, o sea que la Indy. Yo creo que a estas alturas de la película, salvo que aparezca la oportunidad mágica, yo creo que ya Fernando está condenado ya, bueno, condenado entre comillas, a Fórmula 1 y mira. Yo es que ya no me atrevo a decir nada con respecto al futuro de Fernando Alonso, ¿eh? Ahora lo Sí, que aunque quiera. bueno, también dijo cosas que ahora las está desdiciendo, ¿no? O sea que en ese Yo, sentido también es verdad.
como la Yo- propia Y Honda, sobre ¿no? todo que a mí al menos me ha demostrado que está muy por encima de las expectativas que podamos tener el resto, o al menos que pueda tener yo. Sabéis, o sea, sabéis perfectamente lo que opinaba de su vuelta, lo que dije y cómo para bien de todos me tuve que comer las palabras, lo decepcionado que me sentí el año pasado cuando dijo que dejaba Alpine para meterse en Aston Martin y me he tenido que comer las palabras y muy a Pero de todo gusto. esto, Entonces, pues mira, si dice que a la Indy, pues venga para la Indy, claro que sí, como que no. pero de Y todo yo que lo esto disfrutaré. depende del coche. O sea, es de perogrullo, lo Claro. acabo de decir, pero o sea, el tío se ha estado matando los mejores años de tal y estaba peleando por un 15. Y este año el coche rula y pues mira, está ahí. Bueno, veremos cómo acaba este año, que es el primero que tiene por delante. El año que viene todavía tendrá contrato y ya en el 2025 ya veríamos un poco cómo lleva este tema. Luego, otra de las cosas que sí que ya vamos a tener este año es un nuevo cambio sobre la marcha. Va a ser referente al safety car, al virtual o al safety car de los de toda la vida. Y Emma, creo recordar que esto es para Silverstone, ¿no? Cuando empecemos a aplicar esta No, nueva norma. ya es desde Mónaco en adelante, ya a partir de ahora ya entra en funcionamiento esto, que para los que estéis familiarizados con el Campeonato del Mundo de Resistencia, viene a ser un poco similar, y es que a partir de ahora, cuando estemos en periodo de safety car o virtual, en las zonas del circuito donde haya doble bandera amarilla, habrá un delta especial que controlará a los pilotos en esa parte del circuito, de tal manera que, pongo un caso específico, sale el safety car y sale que tienen que dar la vuelta al circuito no menos de 2 minutos. Y hay el sector 2, pues hay doble bandera amarilla. Pues sí, la vuelta global es 2 minutos, pero resulta que en ese sector tienen que estar 50 segundos solo en ese sector. Cuando antes de la norma, pues tenían, entre comillas, a su disposición toda la vuelta para estar bajo el delta global, ¿no? Ahora tienen que estar bajo el delta global y cuando lleguen a esa zona en específico que tiene doble bandera amarilla, sobre el delta específico, ¿no? De tal manera que en esas zonas donde esté la doble bandera amarilla, seguro van a reducir la velocidad especialmente. A diferencia de lo que pasaba hasta ahora, donde, pues eso, regulaban, con tal de cumplir el delta, ellos regulaban. Y, por ejemplo, lo que pasó con Gasly en Japón el año pasado, entre otras cosas, fue algo similar, que el tío pues salió y cuando estaba la grúa aceleró en el primer sector, pero después frenó en el segundo y el tercero. ¿Cumplió con el delta? Sí, cumplió, pero resulta que en el primer sector iba a 300, ¿sabes? Intenta un poco parar estas cosillas. A mí esto me gustaría que incluso lo hiciesen simplemente con la bandera amarilla normal, no con la doble amarilla. Pero solo cuando salga el safety car o virtual, ¿eh? Cuando hay una doble bandera amarilla y no salga virtual y safety, esto sigue igual que hasta ahora. Ah, ves, sí, estaba un poco despistado. No, yo, o sea, pues a mí me gustaría que fuesen mucho más restrictivos. O sea, porque, bueno, son pilotos, es comprensible, pero hay veces que realmente bueno, también es complicado saber si realmente han visto la bandera o no la han visto, pero bueno, hay veces que es muy claro, ¿no? Entonces, en este momento, o sea, sobre todo en el caso de las dobles banderas amarillas, no te digo que tengan que pasar parados, pero casi, ¿no? O sea, incluso podrían hacer cosas que fuesen semiautomáticas, ¿no? O sea, en el momento en que el director de carrera... Lo que pasa es que, claro, tampoco las dobles banderas amarillas tampoco es que sean decisión, o sea, es el propio comisario, ¿no? El que en un momento dado puede sacarlas sin
en el momento que ve un incidente, o no sé exactamente cómo es el procedimiento, pero Vamos a ver, la idea sería que las dobles banderas amarillas vayan a estar antes, bueno, a ver, entiendo que con una doble amarilla antes de la zona donde esté pues el coche siniestrado, estén trabajando los operarios o lo que digamos que haga que se despliegue el Virtual Safety Car o el Safety Car, bueno, pues tú lo indicas porque te habrán dicho, como comisario, te habrán dicho, oye, pon la doble bandera amarilla porque hace falta que a partir de tu posición vaya más despacio. Bueno, pues Claro, el yo lo que piloto me verá las refería- dobles y recibirá en el volante el nuevo delta que tiene que cumplir en esa zona determinada, Claro, como lo pues está recibiendo ahora mismo. yo creo que eso debería ser como casi automático, en el sentido de que tú le das a un botoncito y que ya patapum, el coche se te pone a la velocidad. Lo mismo que tienen el botoncito ese de que cuando entran a boxes se reduce directamente la velocidad, pues algo similar, ¿no? Que no pero que lo estuviese activaran. Ya, a pero criterio del piloto. Juan, aquí piensa una cosa. Si ellos no mantienen una velocidad constante en las vueltas que dan al circuito, es básicamente porque van haciendo aceleraciones y frenadas para mantener temperaturas, para no tener problemas después en la hora de la rearrancada. Entonces, claro, tendría que ser automático, pero solo en esa zona exclusiva donde tienes las dobles amarillas. Es complicado, sí que es cierto. Pero claro, sobre el papel lo que dice Juan, dices, guay. Pero claro, en un videojuego, en la realidad, tú imagínate que te pilla en una zona de a 300 por hora, automáticamente a 70, y eso puede ser incluso provocar una situación que no quieres que se produzca, ¿no? O sea, claro, en un videojuego, pues es un videojuego y de hecho funciona así, similar a alguno, ¿no? Y perfecto, y dices, ¿esto podría ser planteable en la realidad? Y dices, pues, ¿por qué no? Pero en la realidad dices, hostia, si me pilla en una curva de primera, pues genial, ningún problema. Pero si me pilla a 350 y la velocidad hay que reducirla a 50, pues igual pasan cosas. Bueno, igual frenar, no frenaría el coche, pero sí que te... A ver, esto lo hacen, por ejemplo, en las pistas de karting. Cuando hay un accidente, pues el que es el jefe de pista tiene un botón donde todos los karts no es que frenen, pero vamos, puedes ir con el pie hundido que el kart lo que hacen es limitar la inyección de gasolina. Con lo cual, vale, o sea, no es que frene, pero de repente deja de empujar, obviamente. Entonces, yo sería el único que se podría hacer. Lo de la frenada es una locura, ¿no? Pero bueno, a Pero ver, además, hay muchas variables en eso de que digo yo. O sea, están calentando neumáticos, van a hacer, entre comillas, arrancadas, van a pasar de 80 a 150 para calentar el neumático, para que no se enfríe, para que todo mantenga una temperatura de trabajo. Con lo cual, no tiene sentido En todo meterse caso, tanto. yo creo que casi sería más lógico poner esta medida cuando no hay safety car o virtual safety car que precisamente cuando hay safety car o virtual. O a lo mejor es una medida pensada para cuando no van exactamente detrás del safety car, sino en esos momentos según sale el safety en que están todavía separados. A lo mejor va pensado en ese No, pero sentido. uno ya está viendo las banderas y reduce, el de atrás no. Bueno, a ver. Yo creo que es acertado. Veremos a ver Sí, no, cómo. acertado, sí, yo ya digo, o sea, sería y seguro que lo hacerlo vemos en peor práctica todavía, este ¿no? fin de semana, o sea que no vamos a Sí, tardar mucho. es la carrera clásica para todo esto. Que lo que no sé, después de la que hemos tenido, bueno, luego lo comentaremos, ¿no? La previsión que pueda haber de lluvias o no, porque recordad los últimos Mónaco que hemos tenido sobre agua, cómo han sido. Pero bueno. Como adelanté antes, nuestro compañero José sí ha podido librarse de esa reunión que lo tenía retenido y vamos a darle la bienvenida ahora. Muy buenas, José. Muy buenas. He podido librarme. Hemos podido rechazar la derrama y me he podido librar de la reunión.
Le has tenido que pegar a alguien. No ha hecho falta, no ha hecho falta. Ha sido gracias a la cordialidad y a la, a la empatía y a la pobreza, principalmente. En fin, nada, que os estaba escuchando y que me parece muy lógico esto de la nueva normativa de la bandera amarilla. Yo siempre he pensado que era un poco lo del tiempo delta. Es una media al final y claro, sí, tú haces la vuelta al tiempo que marcas, pero es que en ciertos tramos puedes ir a 300 por hora, entonces, o quizás es una exageración, no creo que se pongan a 300, pero podrían, ¿no? Si al final en otro sitio vas a 40. No es una exageración, José, no es Bueno, una exageración. Habrá casos, sí, pero supongo que en general con el tiempo delta no se llegan a esas velocidades, salvo a lo mejor en pistas que tengan unas rectas muy exageradas. Y de todas formas, si no se puede adelantar, pues qué necesidad, ¿no? Pero no es seguro, porque al final me parece perfecto la decisión que han tomado. Como o sea, a mí, bueno, esta opción no se me había ocurrido, pero a mí lo que me pedía a la cabeza era límite de velocidad en toda la pista y todo el mundo a 80 y hasta que pase la doble bandera amarilla o la situación de virtual safety car o como lo queramos llamar. Pero vamos, que bien, perfecto. Todo lo que sea por motivos de seguridad, bienvenido sea. Y además, como no es algo que beneficie ni perjudique a nadie, se puede aplicar desde mañana mismo y no pasa nada. No es un cambio de reglas de las que tú has hecho esto, pero a partir de mañana ya no se puede hacer, pero esta vez te has librado. Aquí nadie se está viendo perjudicado y nadie se está viendo beneficiado por lo que ha podido ocurrir en carreras anteriores. Así que genial. Y después, claro, esto también imagino que va a tener una afectación en las estrategias, porque yo imagino que seguirá siendo rentable aprovechar un virtual o un safety car, pero quizás no sale tan rentable como anteriormente antes de este cambio, ¿no? Dependiendo de cómo sea de larga la zona con doble amarilla y tal, pues igual algún equipo se lo piensa y antes hubiera parado y ahora con el cambio pues igual dice pues me quedo y mantengo la posición en pista. Sí, claro, era el único punto de estrategia, ¿no? Que quedaba con la doble bandera amarilla, el paro ahora o no paro o en función del tráfico. Y ahora, en realidad creo que va a ser más o menos igual, porque salvo que la situación del punto exacto donde hay ese doble delta o ese delta extraordinario, o como se llame, esté en la entrada o en la salida de boxes, entiendo que en el resto de la pista el tiempo delta va a ser el de la pista. Quiero decir, no debería de afectar. Pero bueno, mi amor, no le veo nada negativo a esta normativa. Y luego también como última novedad tenemos una nueva especificación de neumático liso, que esto sí que era lo que tenía yo en mente, que se empezará a utilizar a partir de Silverstone, Emma. Sí, Pirelli ha visto que el plan de evolución de los coches para toda la temporada lo han roto ya por completo con el ritmo de evolución en Miami y han dicho, hostia, que estos coches están evolucionando demasiado rápido, con lo cual pues vamos a traer cosas que teníamos pensadas para los neumáticos 2024 ya este año y así va a pasar vía no me sale la palabra, el protocolo establecido en el reglamento, es decir, por cuestiones de seguridad, con lo cual no hace falta votaciones ni hostias varias, procedimiento rápido y ya en Silverstone ya todos los equipos van a tener estos neumáticos nuevos de seco con unos materiales para darle más resistencia a los neumáticos. Y como os decía antes... Como no duran. Y después... Como tienen que cambiar 5 veces en cada carrera de neumáticos, porque están los pobrecitos... En fin. Como os decía antes, Pirelli va a traer en el Gran Premio de España para que los prueben previo a ponerlos ya para todos en el Gran Premio de España para probarlos en los libres del viernes. Bueno, pues yo más o menos el comentario ya lo he hecho, ¿no? O sea, me parece un poco lo que decimos siempre, ¿no? O sea, cambiar las normas del juego, además en algo que afecta tan directamente a
a la competencia, ¿no? Entre las escuderías, porque es algo que directamente, o sea, es una medida de este tipo, va a favorecer a algunos y va a perjudicar a otros, con lo cual, bajo mi punto de vista, desvirtúan la competición. Dicen que lo hacen por motivos de seguridad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No he visto como en otras temporadas que a lo mejor vemos que se producen pinchazos repentinos o movidas de ese tipo. No ha pasado. O sea, no ha habido yo no recuerdo en esta temporada una sola situación complicada o que los neumáticos en sí hayan puesto en peligro algún piloto. O sea, es que de verdad, o sea, la disculpa de los de la seguridad es simplemente pues porque no sale de las narices, y como lo queremos hacer sí o sí, pues decimos esto como podríamos haber hecho cualquier otra cosa. Es decir, no sé, me parece, es de estas cosas que me enervan de la Fórmula 1. Totalmente de acuerdo con Juan. Aquí todo lo contrario que lo anterior. Un cambio de normativa o de especificación a mitad de año que beneficia a unos y perjudica a otros, y que además pueden esgrimir el motivo de la seguridad, pero hasta el día de hoy no hemos tenido ningún síntoma de que los neumáticos de este año estén causando problemas de seguridad. No sé, quizás es que ya se han decidido a investigar unos neumáticos, un solo juego de neumáticos para toda la temporada, y están viendo a ver ya cómo terminan de meter la... Sí, la sí, es norma. que a este paso volvemos a lo del 2006, ¿no? Cuando tenían que hacer clasificación y carrera con un juego. Casi de facto, casi lo tenemos ya, Para un gran premio lo podrían haber hecho ya, sin lugar a dudas. Además, este año no tenemos un compuesto C0 nuevo que era más duro que el anterior, no sé qué historia. O sea, si los neumáticos no aguantan, pues poneros más duros, ¿no? Digo yo. O sea, Es que además, nadie obliga. Es que aguantan de más. Sí. Es que hay carreras en las que, o sea, directamente, o sea, ha habido pilotos que han cambiado en la primera vuelta y ya no han vuelto a cambiar. Es decir, o sea, es que lo mires por donde lo mires, esta medida no tiene puto sentido. A excepción de otras ocasiones, como comentabas tú, Juan, donde sí que vimos explosiones de neumáticos, etcétera, etcétera, pues aquí no. Y quizás han pasado de rosca. Y bueno, en fin. Como en su momento pasó lo que pasó y decidieron, bueno, vamos a poner una puerta en el reglamento para que se puedan cambiar cosas sin que tener que estar de acuerdo vía, entre comillas, la excusa de la seguridad, pues venga, pues ahí caben muchas cosillas que poner, y bueno, pues han decidido por ese procedimiento. Vamos a ver lo que sucede a partir de Silverstone, si cambia mucho o no. Yo imagino que las escuderías que se comen los neumáticos, que alguna hay, pues igual están dando saltos de alegría a día de hoy. Y las otras que han dedicado recursos a cuidar el neumático y tal, ya sea aquí un poco Aston Martin, sobre todo me fijo, pues igual dicen, joder, pues no sé, igual esto no nos mola tanto. Pero en fin, vamos a ver. Es que siempre, aunque lo hagan, aunque realmente no haya una agenda secreta, entre comillas, en el momento en que hay perjudicados y beneficiados, o sea, medidas de este tipo solo se deberían tomar ante casos excepcionales y porque realmente no sería, o sea, por causas de fuerza mayor, total y absoluta. Pero algo tan arbitrario como esto, en el que directamente, pues eso, van a perjudicar. O sea, imaginaos ahora que de repente, pues eso, que Aston Martin se ve totalmente, yo qué sé, que beneficia a Mercedes. Que además sería lo más típico tópico con estas cositas, ¿no? Que de repente Mercedes, pues si me apuras, sea ya clarísimamente el segundo equipo, no digamos ya si llegase a ser el primero. Por suerte la distancia que tiene Red Bull con el resto yo lo creo que es insalvable, por mucho que se empeñe la FIA a día de hoy. Pero quiero decir, o sea, que es que la competición ya la desvirtúan. Entonces, es como tenerle tan poco respeto a la propia competición que
sin necesidad ninguna. Es que es eso. O sea, si viésemos realmente peligro, si una carrera tras otra, yo qué sé, pero es que no, o sea, de verdad, ¿para qué repetirse? O sea, no, a simple vista al menos, yo qué sé, habrá que escuchar ahora a los ingenieros que nos digan ahí en estudios que intenten convencernos, pero al menos para los aficionados como yo, son medidas que van en contra de la propia competición y sobre todo, pues lo que hacen es como generar cierto fraude, ¿no? O sea, o generar malestar, pues porque es, o sea, si las cosas siguen igual, pues bien, pero en el momento en que haya perjudicados y beneficiados por la medida, pues ya cualquier teoría es bienvenida. De la conspiración, quiero decir. Bueno, yo a día de hoy no pienso que haya una conspiración, me decanto más por la teoría de la ineptitud o del me resbala. Quiero decir, yo voy a cambiar esta norma por X motivo y me da igual estar alterando el campeonato. Sí, no, José, lo más seguro es que sea así, ¿eh? Pero en el momento en que soy lo consciente. lo contrario, pues tendrá sus razones para hacerlo. Sí, totalmente, pero vamos, yo como FIA o como FOM, o como ya no sé ni quién hace estas cosas, soy plenamente consciente de que estoy cambiando una normativa o una especificación técnica que va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros, y que voy a cambiar las reglas en mitad de la partida, pero como el tablero es mío, pues a mí me da igual. Creo que me va a dar más audiencia en televisión y eso es motivo suficiente. Pues por ahí están tirando. Veremos a ver cómo afecta esto a la segunda parte del campeonato, pero desde luego, nada, no nos libramos. Ahí va a estar en Silverstone. Y si os parece, ya nos metemos en Mónaco. Un Mónaco donde, bueno, ya no tenemos entrenamientos el jueves, como estáis comprobando. Ya nos pasamos al formato estándar de grandes premios, con los entrenamientos libres el viernes, el primero a la 1:30 y los segundos libres a las 5 de la tarde. El sábado los terceros libres a las 12:30, la clasificación a las 4 y después el domingo la carrera a las 3. Cuidado con los horarios porque, como podéis comprobar, son todos diferentes y como os despistéis igual os perdéis algo. Todo esto en horario peninsular de España, 1 hora menos en Canarias. Después, neumáticos para aquí para Mónaco no tiene mucha ciencia. Básicamente los más blandos que tiene Pirelli pues son, como suele ser tradicional, traerlos aquí a Mónaco, C3, C4 y C5. Y después de RS, pues otro topicazo ya de Mónaco, que la zona de RS un poco hace el paripé, es en la, entre comillas, recta de meta de Mónaco. Y a todo esto, yo antes hacía el comentario, ¿no?, de la meteorología en Mónaco, que si bien es cierto que es muy típico que tengamos coche de seguridad, las probabilidades se duplican o triplican cuando tenemos agua. Se espera que las temperaturas sean suaves y sin lluvia, tanto viernes como, o sea, tanto mañana, estamos grabando jueves, tanto en la sesión del viernes como la del sábado, y hay una ligera posibilidad, nada, menos de un 10%, un 15%, de que pueda haber algún chubasco durante la carrera el domingo. Pero vamos, que nada obviamente comparado con lo que se preveía en Emilia-Romagna, que finalmente fue mucho más de lo previsto, pero que ya se preveía una carrera si se llegase a disputar en mojado, y nada comparado con algunas otras ediciones que hemos tenido que ha sido un poco lamentable el tema del Gran Premio de Mónaco, por esperas, por cómo hemos salido y bueno, un poco cómo se han desarrollado ciertas cosas. Veremos a ver si se cumplen las previsiones y es un premio en seco, o si ya tenemos que meter algún tema de mojado por el medio. Y evidentemente es la gran oportunidad de Fernando de lograr la 33. Sin duda lo tiene marcada en el calendario esta carrera. A ver, ¿puede ganar en otras pistas? Hombre, pues sí, puede. Yo creo que le tienen que pasar alguna cosilla a los Red Bulls a día de hoy, pero sin duda aquí en Mónaco yo creo que tiene la oportunidad de post-rendimiento, sin depender de Red Bull ni demás, es aquí en Mónaco. Aunque, bueno, Red Bull evidentemente va a seguir estando ahí arriba
y no descartar a los Ferrari, que también pueden ir bastante rápido aquí en Mónaco. Como siempre, la clasificación clave. Y vamos a ver si Fernando acompaña todos los factores y puede conseguir la ansiada victoria aquí en Mónaco con otro equipo diferente. Yo no soy optimista, la verdad. Porque es que es lo que decías. Quizás es la oportunidad más clara de Fernando, pero también es la oportunidad más clara de los Ferrari, por ejemplo, ¿no? Y se va a jugar el sábado. Y por lo que hemos visto hasta ahora, no sé yo. Lo único bueno es que es Fernando el que pilota. No sé si me explico. O sea, este es un circuito de pilotos y... ¿Te imaginas que hace la Polistrol? No, o sea, pero es que, yo qué sé, me da la sensación de que no es Aston Martin esta temporada un coche que destaque por las clasificaciones o por lo que hace los sábados, ¿no? En ese Ya, sentido... sí, a priori sí, pero bueno, aquí es y que manda mucho el piloto, ¿eh? Es quizás la claro, pista donde más por eso piloto digo mande. que es la confianza es que es Fernando, ¿no? El que estará. Y en ese sentido, pues tendrá más oportunidades que otros que vayan con un coche que clasifique mejor, ¿no? Pero no sé por qué, ¿no? O a lo mejor es la típica historia que uno prefiere ser pesimista, ¿no? O no hacerse ilusiones. Más que ser pesimista, no hacerse ilusiones y si al final pues la cosa va bien, perfecto. Pero no sé, no, es que he escuchado a mucha gente, ¿no? O sea, no, este es Fernando, Mónaco, tal, Fernando, y no me dan buena espina a mí esas cosas, llamadlo casi superstición, ¿no? Pero no... A ver, el propio Fernando ya ha visto como con Ferrari ir súper fuerte y darse el tortazo en los terceros libres, eso, perjudicar la clasificación y en carrera, pues evidentemente no poder hacer gran cosa cuando el viernes volaba. Eso le ha pasado a Fernando aquí en Mónaco. También le ha pasado donde ha ganado. O sea, se ha encontrado con Ralf Schumacher. O sea, yo creo que ya se las ha visto de todos los colores aquí en Mónaco. O sea que Yo creo, al hilo de lo que dice del comentario de Juan, yo es que creo que lo que se ha querido o lo que se ha querido publicar o la noticia, digámoslo así, o el comentario es que aquí Fernando tiene una opción quizá más real que en otros circuitos, porque aquí hace falta un coche que vaya bien y el Aston Martin va bastante bien y un buen piloto y Alonso es muy buen piloto. Entonces, claro, es más fácil conseguir la victoria con las circunstancias que se están dando este año en Mónaco que en Silverstone. Aparentemente sí, pero el favorito sigue siendo Verstappen y Red Bull. Ojo, es que creo que se ha tergiversado un poco la noticia y como que parece que ahora Alonso es el favorito para ganar la carrera. Oiga, a ver, que Red Bull trae una trayectoria que es innegable y el favorito sigue siendo Verstappen. Lo lógico sería que queden los dos Red Bull primero y segundo. Ahora bien, que las posibilidades, conociendo la habilidad de Alonso y conociendo la menor importancia que tiene aquí el coche, las posibilidades son más altas aquí que lo que han sido o van a ser en otros circuitos. Por supuesto que sí, pero también puede tener un accidente en la primera curva y se acabó todo. Sí, tal cual, sí. Bueno, también atentos en clasificación a ver quién se estampa en la Q3 y fastidia al resto. Y también a ver qué ocurre en carrera. Si hay algún claro perjudicado o algún claro beneficiado en el caso de que tenga que salir un safety, cosas de estas. Sí, plantear bien la estrategia porque ya hemos visto como ir al undercut aquí en Mónaco en muchas ocasiones funciona más el overcut por cuestiones de tráfico y hay que estar muy al loro y hasta los equipos más sobresalientes en la estrategia la han cagado. No, y sobre todo que si entras antes, tienes la posibilidad de que como salga un safety justo después de que tú hayas entrado, quiero decir, hay riesgos aquí con los undercuts. Parece, por lo que estamos comentando, que Mónaco sería una carrera súper excitante, Sí, llena de cosillas, cosas que pasan, estrategia punta pala y tal, y después pues seguramente sea la carrera más soporífera del año,
Y No con porque es muy linda de ver, pero sí, es el el peor. escenario es lo que mola, básicamente, ¿no? Porque el resto, pues, a ver, de normal es soporífera hasta cansar. Las cosas como son. Si tenemos suerte, pues igual vemos alguna cosilla interesante. Pero bueno, o sea, es que ya nos estábamos viniendo arriba, quizás son las, ¿qué? 3 semanas, 2 o 3 semanas que no tenemos Fórmula 1 desde Miami y claro, le estamos dando más ímpetu. Bueno, pues no nos queda mucho. Estamos grabando, como dije antes, a jueves. Nos quedan 3 días para saber qué es lo que pasa en este Gran Premio y para empezar a ver de nuevo acción en pista. Antes de irnos, tema importante, Juan, recuérdanos tema de la porra, que la semana pasada no hubo, Sí. por motivos obvios, que nadie ya directamente la cubrió, aunque estaba publicada. Sí, no, claro, se canceló tan pronto el Gran Premio que prácticamente, pues no, o sea, bueno, sin prácticamente, nadie llegó a cubrir el formulario para Emilia-Romagna, con lo cual, digamos, el formulario es el mismo que el de Emilia-Romagna, simplemente pues editándolo para poner Mónaco y arreando. Ahora sí que ya hay respuestas, ¿eh? O sea, para Mónaco. Y de hecho va a estar divertido, ¿no? O sea, una de las cosas en las que me voy a entretener es precisamente a ver cuáles son, ¿no? los pronósticos que se hacen para este Gran Premio, ¿no? A ver cuánta gente, pues eso, da por ganador a Verstappen, cuánta gente da por ganador a Pérez, cuánta gente da por ganador a Fernando. Probablemente sea una de las carreras en las que vamos a tener mayor variedad, ¿no? O igual las cosas más fuera de lo normal. Claro. Pueden pasar cosas, ¿no? Entonces es más difícil el pronóstico en ese sentido, ¿no? Y no sé, intentaré. La verdad es que este fin de semana a mí me vuelve a caer bastante mal. Así, el fin de semana pasado era maravilloso para mí para ver Fórmula 1, pero este vuelve a estar complicado en el sentido de que el sábado, por ejemplo, la clasificación no la voy a poder ver en directo. Pero bueno, intentaré sacar así alguna estadística en plan, como hice en la última carrera en Miami, ¿no? De ver cuál es el pronóstico más, o sea, digamos, el realizado en función de la mayoría de los pronósticos, ¿no? que se hayan enviado y bueno, todas esas cosas. Y luego el domingo, además, también recordemos que además de Mónaco está las 500 millas de Indianápolis, con además, por primera vez, la pole para un español, para Palou. Así que vamos a tener una tarde de domingo de sillón bol total y a disfrutar del motor. Perfecto, entonces el plan, porque además creo que por aquí ya nos vienen las lluvias, con lo que, nada, enganchados a 2 grandes espectáculos y que veremos un poco en qué acaban. Principalmente lo de Mónaco, pero bueno, también lo que comenta Juan, ¿no? Tenemos esa pole de un español en la Indy que desde luego yo creo que vamos a tener también algo de espectáculo. No sé si se nos queda alguna cosita más en el tintero. Si no, lo que hacemos ya es despedir a los oyentes hasta la semana que viene. Con lo cual cerramos este episodio previo del Gran Premio de Mónaco. Como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí una nueva ocasión. Os esperamos la próxima semana, donde contaremos lo que haya pasado en el Gran Premio de Mónaco y lo que venga para el Gran Premio de España. Recordad que en principio vamos a tener un triplete y vamos a tener 3 carreras en 3 fines de semana. Ahora tendremos 2 seguidas nada más, Mónaco y España. Y como siempre, también recordar que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar tanto los podcasts como redes sociales, medios de contacto, la porra, pero de todas formas ahora os lo van a recordar mis compañeros. Os dejo con ellos. Un saludo y hasta luego. En Twitter nos encontráis como @desdeboxes, aunque también estamos en Mastodon. Nos encontráis como @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviarnos un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, que se vienen cositas este fin de semana. Hasta la próxima. Y nada, estamos en Telegram, t.m/desdeboxes.
Y es buen fin de semana para estar en el grupo porque aparte de Mónaco tenemos la Indy y va a llover en gran parte de España, así que vamos a estar ahí viéndolo. Y estaba yo pensando que al que le haya tocado mesa en las elecciones, creo que puede argumentar el domingo de motor como causa de fuerza mayor para no acudir, ¿eh? Así que miradlo, por favor. Nada, un saludo y hasta la semana que viene. Joder, me había olvidado de que son las elecciones el domingo. Vamos a ver que ir a votar por la mañana. Yo creo que no cuela, ¿eh? ¿No cuela? Yo creo que no. Hubo ahí una chica que decía que tenía una amiga que se había gastado 900 pavos para ir al concierto de Coldplay y que se los comía.